Siempre pensé que la peor parte de trabajar en el taller mecánico era el olor persistente a aceite, pero esa noche aprendí que hay cosas mucho peores. Era sábado, y el dueño me pidió que ficase a T-Maíz tarde para terminar el arreglo de una camioneta vieja que debía ser entregada el lunes. Me gustaba trabajar solo, sin el bullicio de los otros mecánicos, solo el zumbido de las lámparas y el eco de mis herramientas. Afuera, la ciudad estaba en silencio, apenas interrumpido por el rumor distante de un tren y el silbido del viento colándose por debajo de la puerta. Encendí la radio, pero solo conseguí una estática intermitente que me ponía los pelos de punta. El reloj marcaba las 9:30 cuando escuché el primer ruido extraño, un golpe seco, metálico, que venía del fondo del galpón donde guardamos los autos siniestrados. Pensé que sería un gato, pero el sonido era demasiado fuerte y, por alguna razón, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me obligué a ignorarlo y seguí trabajando, pero el ambiente se volvió más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La luz de los tubos fluorescentes parpadeó brevemente, y el olor a grasa se mezcló con un aroma más dulce, casi animal. Me levanté, limpiando el sudor de la frente con el dorso de la mano, y avancé hacia el fondo del taller, linterna en mano. Cada paso hacía crujir el piso de concreto bajo mis botas, y el eco de mis movimientos parecía multiplicarse en la soledad del galpón. El olor a animal se intensificó, mezclándose con el tufo de metal oxidado y caucho quemado. Sentí la piel erizarse en mis brazos, como si algo invisible me rozara. Al enfocar la linterna hacia los autos cubiertos con lonas, noté que una de ellas estaba caída, arrugada en el suelo, como si alguien hubiera salido de debajo a toda prisa. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, y la radio, allá lejos, soltó un chirrido agudo, casi como un lamento. Me agaché para mirar bajo el auto, pero solo encontré oscuridad y el reflejo de mis propios ojos en el charco de aceite. De repente, algo golpeó la chapa desde dentro del auto, haciéndome saltar hacia atrás. Mi respiración se aceleró y sentí el pulso en las sienes, martillando con fuerza. Me acerqué al auto, una vieja camioneta Ford, y noté que la puerta trasera estaba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. El olor a animal era ahora insoportable, mezclado con un hedor a sangre seca. Empujé la puerta con el pie, listo para salir corriendo si algo saltaba sobre mí, pero lo único que vi fue una mancha oscura en el tapizado y marcas de garras profundas en el metal. El silencio volvió, pero sentí una presencia, algo que me observaba desde la penumbra. Me giré bruscamente, enfocando la linterna en todas direcciones, pero no había nada. El sudor me corría por la espalda y mis manos temblaban, pero intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. El gruñido era gutural, inhumano, y vibraba en el aire como una amenaza. Caminé lentamente hacia el depósito de herramientas, con la linterna apuntando al suelo y una llave inglesa apretada en la otra mano. El ambiente se volvió más frío, y el vaho de mi respiración flotaba en el aire. El olor a humedad y óxido era tan fuerte que me daban ganas de toser. Empujé la puerta del depósito y la linterna iluminó una figura agachada, cubierta de pelo oscuro, que escarbaba entre las cajas de repuestos. Por un instante, pensé que era un perro enorme, pero entonces la criatura se irguió sobre dos patas, mostrando un torso musculoso y unos ojos amarillos que brillaban con inteligencia salvaje. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera gritar. Los ojos de la criatura parecían atravesarme, y sentí que el tiempo se detenía. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. La bestia dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo su peso. Su hocico se arrugó, mostrando unos colmillos largos y afilados, y un hilo de saliva cayó al suelo. El olor a animal salvaje era tan intenso que me daban arcadas. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la criatura, y choqué contra una estantería, haciendo caer varias cajas de tornillos que rodaron por el suelo con un estrépito metálico. Salté a un lado justo a tiempo para evitar el zarpazo, sintiendo el aire cortado por sus garras pasar junto a mi cara. Corrí hacia la salida del depósito, pero la criatura me siguió, moviéndose con una agilidad imposible para su tamaño. Atravesé el taller a toda velocidad, esquivando autos y herramientas, mientras la bestia rugía detrás de mí. El sudor me cegaba y el corazón amenazaba con salirse del pecho. Llegué a la oficina y cerré la puerta de golpe, atrancándola con una mesa pesada. Afuera, escuché las garras arañando la madera y el sonido de una respiración pesada, casi humana. Me arrastré hasta el teléfono, pero la línea estaba muerta. El único sonido era el golpeteo insistente de la criatura intentando entrar. Busqué desesperadamente algo con que defenderme y encontré un viejo destornillador y un martillo. El olor a animal era tan fuerte que parecía que la bestia estaba dentro de la oficina, y el aire se sentía cada vez más frío. De repente, la radio volvió a encenderse sola,
emitiendo una melodía distorsionada que me puso los pelos de punta. La criatura golpeó la puerta con más fuerza, y vi cómo la madera comenzaba a astillarse. La puerta cedió de repente, y la criatura asomó la cabeza, olfateando el aire. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra, y su hocico se arrugó en una mueca de furia. Me lancé hacia la ventana, rompiendo el vidrio con el martillo y saltando al exterior, aterrizando torpemente sobre el asfalto mojado. Sentí un dolor agudo en la pierna, pero me obligué a levantarme y correr hacia la calle. Detrás de mí, escuché el rugido de la bestia y el sonido de sus garras raspando el cemento. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el frío de la noche y el dolor punzante en la pierna herida. Las luces de la calle parecían más lejanas de lo normal, y el taller quedaba atrás, envuelto en sombras. El sonido de los pasos de la criatura era cada vez más fuerte, y su respiración se mezclaba con la mía en el aire helado. Grité pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. El silencio de la ciudad era absoluto, roto solo por mis gritos y los aullidos de la bestia. Corrí hacia la patrulla, agitando los brazos y gritando desesperado. Los policías frenaron en seco y bajaron con linternas y armas desenfundadas. Les supliqué que me ayudaran, señalando hacia el taller, pero ellos solo veían a un hombre herido y asustado. De repente, la criatura apareció al final de la calle, iluminada por los faros de la patrulla. Los policías apuntaron sus armas, pero la bestia no se detuvo. Rugió con furia y se lanzó hacia nosotros, moviéndose con una velocidad imposible. Los disparos resonaron en la noche, pero las balas parecían no afectar a la bestia, que embistió la patrulla y la volcó con una fuerza brutal. Los policías cayeron al suelo, y yo aproveché la confusión para correr hacia una casa cercana, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Nadie respondía, y la criatura ya se acercaba, dejando un rastro de destrucción a su paso. El olor a sangre y pólvora llenaba el aire, y el rugido de la bestia hacía temblar las ventanas. Una mujer mayor abrió la puerta, y sin pensarlo, me lancé al interior, cerrando con llave tras de mí. Ella me miró aterrada, pero antes de que pudiera decir algo, la criatura golpeó la puerta con tal fuerza que las bisagras crujieron. Nos escondimos en el sótano, temblando de miedo, mientras la bestia rondaba la casa, arañando las paredes y aullando de rabia. El olor a animal y sangre era tan intenso que apenas podía respirar. La bestia asomó el hocico por la ventana rota, olfateando el aire. La mujer y yo nos acurrucamos en un rincón, tratando de no hacer ruido. Sentí el corazón golpearme el pecho y el sudor frío correrme por la frente. La criatura intentó entrar, pero quedó atascada por un momento, dándonos una oportunidad. Busqué desesperadamente algo con que defendernos y encontré una vieja pala oxidada. La criatura logró forzar la ventana y se lanzó hacia nosotros, rugiendo con furia. La mujer gritó y yo golpeé a la bestia con la pala, pero apenas logré apartarla unos segundos. El animal me derribó y sentí sus garras rasgando mi brazo. Cerré los ojos, esperando el final, pero de repente, las sirenas de más patrullas llenaron la calle y los focos iluminaron el sótano. La criatura, cegada por la luz, huyó por la ventana, perdiéndose en la noche. Pasaron semanas y mi vida nunca volvió a ser la misma. Nadie creyó mi historia, aunque las marcas en mi brazo y los destrozos en el taller y la casa eran pruebas de que algo había pasado. La mujer se mudó, y yo renuncié al taller. Cada vez que escucho un aullido en la distancia, siento que la bestia sigue ahí afuera, esperando una nueva oportunidad. Y cada noche, cierro todas las puertas y ventanas, sabiendo que el verdadero terror no está en los cuentos, sino en lo que acecha en las sombras de nuestra propia ciudad. Nunca quise aceptar el turno nocturno en el hospital viejo, pero necesitaba el dinero extra para pagar mis estudios. El edificio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones frías, con paredes descascaradas y un olor persistente a desinfectante mezclado con humedad. Aquella noche, la lluvia golpeaba los ventanales y el viento silbaba entre las rendijas, haciendo que todo crujiera y se estremeciera. Solo quedábamos yo y la enfermera Lucía, que parecía tan incómoda como yo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el generador falló y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. El silencio era tan profundo que podía oír el goteo de una canilla rota y mis propios latidos. Busqué mi linterna y recorrí el pasillo principal, notando que el aire se volvía más frío con cada paso. Sentí un escalofrío y el vello de mis brazos se erizó al escuchar un gruñido ahogado proveniente del ala abandonada. Dudé en acercarme, pero la curiosidad pudo más. Caminé despacio, con la linterna temblando en mi mano, y el olor a animal mojado se hizo cada vez más intenso, mezclado con un leve aroma a sangre. El silencio se rompió por un golpe seco en la puerta del quirófano, y mi corazón se aceleró. Me acerqué al quirófano,
sintiendo que mis pasos resonaban demasiado fuerte en el suelo de baldosas frías. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, el chirrido metálico me hizo estremecer. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por el haz de mi linterna que iluminaba mesas oxidadas y cortinas rotas. El olor a sangre era más fuerte aquí, como si algo hubiera muerto recientemente. De repente, vi una sombra moverse rápidamente al fondo de la sala, demasiado grande para ser un perro o un gato. La linterna titiló y por un instante creí ver unos ojos brillando en la penumbra, fijos en mí. Sentí un sudor frío correrme por la espalda y retrocedí hasta chocar con una camilla. El silencio volvió, pero mi respiración agitada lo llenaba todo. Pensé en llamar a Lucía, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. El aire se volvió aún más frío y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Un gruñido bajo y gutural rompió el silencio y sentí que algo se acercaba lentamente. Salí corriendo del quirófano y cerré la puerta tras de mí, escuchando como algo pesado golpeaba el otro lado. El pasillo estaba aún más oscuro y el sonido de mis pasos se mezclaba con un jadeo animal que parecía seguirme. Corrí hacia la sala de enfermería, donde Lucía me esperaba con los ojos desorbitados. Le conté lo que había visto, pero ella solo negó con la cabeza, diciendo que el hospital siempre había tenido historias de cosas extrañas en las noches de tormenta. De repente, las luces parpadearon y se encendieron por un segundo, mostrando una silueta enorme al final del pasillo. Lucía gritó y corrió a cerrar la puerta, mientras yo buscaba algo con que atrancarla. El olor a animal mojado y sangre era tan fuerte que me daban arcadas. Escuchamos un golpe brutal en la puerta, que tembló bajo la fuerza de lo que fuera que estaba afuera. Nos abrazamos, temblando, sin saber qué hacer. El silencio volvió, pero sabíamos que no estábamos solos. Pasaron minutos eternos en los que solo se escuchaba la lluvia y el viento afuera, pero sabíamos que la criatura seguía cerca. Lucía y yo decidimos buscar una salida alternativa por las escaleras de servicio, que llevaban al sótano y de allí a la calle trasera. Caminamos en puntas de pie, con la linterna apuntando al suelo para no llamar la atención. El olor a animal se hacía más intenso a medida que bajábamos, y el aire era tan frío que nuestras respiraciones formaban nubes. Al llegar al sótano, notamos que la puerta estaba abierta y había marcas profundas de garras en el marco de madera. El miedo me paralizó por un instante, pero Lucía me empujó suavemente para que siguiera avanzando. El silencio era tan absoluto que cualquier ruido parecía un trueno. De repente, escuchamos un aullido lejano, pero tan fuerte que hizo temblar las paredes. Nos escondimos detrás de unas cajas viejas, conteniendo la respiración. La linterna iluminaba solo un pequeño círculo de luz, y el resto era oscuridad absoluta. Escuchamos pasos pesados acercándose, y el sonido de garras raspando el suelo de cemento. El olor a animal y sangre llenaba el aire, haciéndolo casi irrespirable. Sentí el corazón golpearme el pecho y el sudor frío corría por mi frente. Lucía me tomó la mano, temblando. De repente, la criatura apareció en la entrada del sótano, una silueta enorme y peluda, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. No podía moverme, el miedo me tenía paralizado. La bestia olfateó el aire y soltó un gruñido bajo, mostrando colmillos afilados y babas que caían al suelo. La criatura avanzó lentamente, olfateando el aire y gruñendo. Lucía y yo retrocedimos lo más que pudimos, pegándonos a la pared húmeda y fría. Sentí el olor a animal tan cerca que casi podía saborearlo en la boca. La bestia se detuvo a pocos metros de nosotros, y por un instante creí que nos había visto. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero un trueno retumbó en el exterior y la criatura se sobresaltó, girando la cabeza hacia la puerta. Aprovechamos ese segundo de distracción para correr hacia la escalera de emergencia, subiendo los peldaños de 2 en 2. La bestia rugió detrás de nosotros y escuchamos sus garras golpeando el metal de la escalera. Llegamos al primer piso y corrimos hacia la sala de espera, donde las ventanas daban a la calle. Intentamos abrir una, pero estaba trabada por el óxido y la humedad. La criatura rugía en el pasillo, acercándose cada vez más. El olor a animal era insoportable y el aire se sentía denso y caliente. Lucía encontró una barra de metal y la usamos para hacer palanca en la ventana, que finalmente cedió con un chirrido. Afuera, la lluvia caía con fuerza y el viento helado nos golpeó la cara. Saltamos al jardín trasero, aterrizando torpemente en el barro, y corrimos hacia la reja de salida. La criatura apareció en la ventana rota, aullando de furia. Corrimos lo más rápido que pudimos, pero el barro nos hacía resbalar y el frío entumecía nuestros músculos. Llegamos a la reja y Lucía forcejeó con el candado, que estaba oxidado y duro. La bestia saltó al jardín y se acercaba a grandes zancadas, sus ojos brillando con rabia. Sentí el aliento caliente y fétido de la criatura a mis espaldas, y el miedo me dio fuerzas para ayudar a Lucía a romper el candado.
Finalmente, la reja se abrió y salimos corriendo a la calle, gritando por ayuda. Corrimos bajo la lluvia, buscando luces o señales de vida. El hospital quedó atrás, envuelto en sombras y aullidos. Llegamos a una cabina telefónica y llamamos a la policía, pero la línea estaba muerta. El frío y el miedo nos hacían temblar, y el olor a animal seguía impregnado en nuestra ropa. Escuchamos aullidos lejanos y supimos que la criatura no se había ido. Decidimos escondernos en un callejón, esperando que amaneciera. El silencio era opresivo y cada sombra parecía moverse. Pasamos horas acurrucados en el callejón, temblando de frío y miedo. El sonido de la lluvia y los aullidos lejanos nos mantenían en vilo. Cuando finalmente amaneció, salimos de nuestro escondite y caminamos hasta la comisaría. Nadie creyó nuestra historia, pero enviaron una patrulla al hospital. Los policías encontraron marcas de garras, sangre y ventanas rotas, pero ninguna señal de la criatura. Lucía y yo fuimos interrogados durante horas, pero nadie pudo explicar lo que había pasado esa noche. Volví al hospital días después para recoger mis cosas, pero el edificio estaba cerrado y custodiado por la policía. El olor a animal seguía en el aire, mezclado con el de la humedad y el desinfectante. Sentí una presencia observándome desde las sombras, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no volver nunca más, pero las pesadillas comenzaron esa misma noche. Veía ojos amarillos en la oscuridad y sentía el aliento caliente de la bestia en mi cuello. Lucía y yo seguimos en contacto, compartiendo nuestras pesadillas y el miedo constante de que la criatura regresara. Nadie más en la ciudad habló del hospital, pero todos evitaban pasar cerca de él después del anochecer. El edificio quedó abandonado, envuelto en rumores y leyendas. A veces, los vecinos decían escuchar aullidos y ver sombras moviéndose entre las ventanas rotas. El miedo se instaló en el barrio y nadie se atrevía a investigar. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y el miedo. Pero cada vez que pasaba cerca del hospital, sentía el mismo olor a animal y la misma presión en el pecho. Lucía se mudó a otra ciudad, pero yo no pude irme. Las pesadillas seguían, y cada noche sentía que la criatura estaba más cerca. El miedo se convirtió en una sombra constante en mi vida, imposible de ignorar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un aullido lejano que me heló la sangre. Miré por la ventana y vi una silueta enorme moviéndose entre los árboles del parque cercano. Los ojos amarillos brillaban en la oscuridad, fijos en mi ventana. Cerré las cortinas y me escondí bajo las mantas, temblando de miedo. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y sentí que la criatura nunca se había ido realmente. Ahora vivo con el miedo constante de que la bestia regrese. Cada noche cierro todas las puertas y ventanas, y duermo con una linterna bajo la almohada. Nadie me cree, pero sé que lo que vi fue real. El hospital sigue ahí, abandonado y oscuro, esperando a su próxima víctima. Y yo sé, con una certeza aterradora, que el lobisomem sigue rondando las calles, invisible entre las sombras, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. Esa noche fuimos a la casa del molino porque queríamos celebrar el cumpleaños de Nico lejos de los padres y de la ciudad. La casa estaba abandonada hacía años, en medio de un campo rodeado de árboles y con un molino viejo que giraba cuando el viento soplaba fuerte. Éramos 6, todos con mochilas, música y muchas ganas de pasar miedo con historias de terror. Cuando llegamos, la puerta principal rechinó y el aire olía a humedad y a madera podrida. Encendimos linternas y velas, y nos instalamos en la sala principal, donde todavía quedaban muebles cubiertos de polvo. Afuera, el viento hacía crujir las ramas y el molino giraba lentamente, lanzando sombras extrañas por las ventanas rotas. Mientras preparábamos la comida, escuchamos un aullido lejano que nos hizo reír nerviosos, pensando que era solo un perro. Pero el eco del aullido se repitió varias veces, cada vez más cerca, y el ambiente se volvió tenso. Nadie quiso salir a investigar, así que subimos el volumen de la música y tratamos de ignorar el miedo. Sin embargo, el sonido persistía, como si algo nos rodeara en la oscuridad. Después de cenar, algunos salieron al patio a fumar y otros se quedaron dentro contando historias de terror. Yo fui al baño, que estaba al final de un pasillo largo y frío, con el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Mientras lavaba las manos, sentí un olor fuerte, como a animal mojado, mezclado con el aroma rancio del lugar. Al volver, vi por la ventana una sombra grande moviéndose entre los árboles, pero pensé que era uno de mis amigos. Al entrar en la sala, todos estaban allí, nadie había salido. Les conté lo que vi y se rieron, pero noté que algunos estaban inquietos. De repente, la luz de una de las linternas parpadeó y se apagó, dejando la sala en penumbras.
El molino afuera giró más rápido y el viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta principal se abriera de golpe. Un silencio incómodo se apoderó de todos y el olor a animal se hizo más intenso. Cerramos la puerta y pusimos una mesa delante, pero el miedo ya se había instalado en el grupo. Decidimos dormir todos juntos en la sala, usando los sacos de dormir y mantas que habíamos traído. Nadie quería quedarse solo en ninguna habitación. Afuera, el molino seguía girando y el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas. El olor a animal mojado no desaparecía y cada vez era más insoportable. Uno de mis amigos, Julián, dijo que escuchaba pasos en el piso de arriba, pero nadie le creyó. De repente, se escuchó un golpe fuerte en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre las tejas. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia arriba, y el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. El golpe se repitió y luego escuchamos un gruñido bajo, gutural, que no podía ser de un perro ni de ningún animal conocido. La tensión era tan grande que nadie se atrevía a moverse ni a hablar. Solo el molino y el viento rompían el silencio de la noche. Julián, que siempre fue el más valiente, decidió subir a investigar con una linterna y una barra de hierro que encontró en la cocina. Yo lo acompañé, aunque me temblaban las piernas y sentía la boca seca. Subimos despacio, los escalones crujían y el aire era aún más frío en el piso de arriba. El pasillo estaba cubierto de polvo y telarañas, y la linterna apenas iluminaba unos metros. Al llegar a la última habitación, vimos la ventana abierta de par en par y marcas profundas en el marco, como si unas garras enormes la hubieran rasgado. El olor a animal era tan fuerte que casi vomito. Julián apuntó la linterna hacia el rincón y, por un segundo, juraría que vi dos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Salimos corriendo escaleras abajo, tropezando y gritando, mientras detrás de nosotros se escuchaba un gruñido furioso que helaba la sangre. Al llegar a la sala, todos estaban de pie, asustados por nuestros gritos. Cerramos la puerta de la escalera y les contamos lo que vimos, pero algunos pensaron que era una broma. De repente, la puerta principal volvió a abrirse de golpe y una ráfaga de viento helado entró en la casa, apagando todas las velas. En ese momento, escuchamos pasos pesados en el porche y el sonido de garras raspando la madera. El molino giraba tan rápido que parecía que iba a romperse. El miedo era palpable, nadie se atrevía a acercarse a la puerta. El olor a animal mojado llenaba la sala y sentíamos que algo nos observaba desde la oscuridad. Decidimos atrincherarnos en la cocina, la única habitación con llave, y esperar a que amaneciera. Nos armamos con cuchillos y palos, temblando de frío y de miedo. Dentro de la cocina, el silencio era opresivo. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el golpeteo del molino afuera. El olor a animal era tan fuerte que algunos comenzaron a toser. De repente, algo golpeó la puerta con tanta fuerza que casi se descuelga de las bisagras. Todos retrocedimos, apretando los cuchillos con las manos sudorosas. El golpe se repitió y luego escuchamos un gruñido, tan profundo que sentí el pecho vibrar. La puerta temblaba bajo la presión de lo que fuera que estaba afuera y las ventanas se empañaron con el vaho de la criatura. Nadie se atrevía a hablar, solo mirábamos la puerta esperando que resistiera. El molino se detuvo de golpe y el silencio se hizo aún más aterrador. Pasaron minutos eternos hasta que los golpes cesaron. El silencio era tan denso que dolía. Decidimos salir de la cocina y ver si la criatura seguía allí. Abrimos la puerta lentamente y recorrimos la casa en silencio, con las linternas temblando en nuestras manos. No vimos nada, pero el olor a animal seguía impregnando el aire. Al mirar por la ventana, vimos huellas enormes en el barro, como de un lobo, pero mucho más grandes y profundas. El molino estaba quieto y el viento había parado. El miedo seguía presente, pero intentamos convencernos de que todo había terminado. Decidimos volver a la sala y esperar juntos, sin dormir, hasta que amaneciera. La noche se hizo interminable. Nadie podía dormir y todos estábamos alerta ante cualquier ruido. De repente, escuchamos un aullido lejano, seguido de otro más cerca, y luego un tercero justo al lado de la casa. El sonido era tan fuerte que las ventanas vibraron. El molino empezó a girar de nuevo, lentamente, y las sombras danzaban en las paredes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y vi a mis amigos temblar de miedo. El olor a animal se intensificó y el aire se volvió irrespirable. De pronto, escuchamos pasos en el techo y garras arañando las tejas. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. El techo crujió bajo el peso de la criatura y escuchamos un gruñido justo encima de nosotros. Julián sugirió que saliéramos corriendo hacia el auto, pero nadie quería moverse. De repente, una garra atravesó el techo, dejando caer polvo y astillas sobre nosotros. Todos gritamos y corrimos hacia la puerta trasera, tropezando unos con otros.
Al abrir la puerta, el aire frío de la madrugada nos golpeó en la cara y salimos corriendo hacia el auto, estacionado a unos metros de la casa. El molino giraba cada vez más rápido y el aullido de la criatura retumbaba en la oscuridad. Llegamos al auto y descubrimos que las ruedas estaban destrozadas, como si hubieran sido mordidas y rasgadas por algo enorme. El pánico se apoderó de todos y empezamos a correr por el camino de tierra, sin mirar atrás. El aullido de la criatura nos perseguía y el molino seguía girando, lanzando sombras monstruosas sobre el campo. El frío era insoportable y el miedo nos daba fuerzas para no detenernos. Sentía el corazón golpearme el pecho y el sudor frío corría por mi frente. Las ramas nos arañaban la cara y los brazos mientras corríamos entre los árboles. Después de correr lo que parecieron horas, llegamos a la carretera principal. El cielo empezaba a aclarar y el molino quedaba atrás, envuelto en sombras. Nos detuvimos a recuperar el aliento, temblando de frío y de miedo. Nadie hablaba, solo escuchábamos nuestros jadeos y el eco de los aullidos lejanos. De repente, vimos luces acercándose, era un coche patrulla. Le hicimos señas desesperados y los policías nos recogieron, sin entender por qué estábamos tan asustados. Les contamos lo que había pasado, pero no nos creyeron. Nos llevaron al pueblo y nos recomendaron descansar y olvidar la noche. En el pueblo, nadie quiso escuchar nuestra historia. Dijeron que la casa del molino siempre había estado maldita y que muchos evitaban pasar cerca después de la medianoche. Algunos ancianos mencionaron leyendas de un hombre lobo que rondaba la zona en noches de luna llena. Nosotros no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto y sentido. El olor a animal mojado seguía impregnado en nuestra ropa y no podíamos quitárnoslo. Decidimos no volver nunca más a la casa del molino y cada uno regresó a su casa, tratando de olvidar la peor noche de nuestras vidas. Con el paso de los días, las pesadillas comenzaron. Soñaba con ojos amarillos brillando en la oscuridad y con el molino girando sin parar bajo la luna llena. Mis amigos también tenían sueños similares y nos escribíamos mensajes en la madrugada, incapaces de dormir. El miedo no desaparecía y el olor a animal seguía apareciendo de vez en cuando, sin explicación. Algunos decían escuchar aullidos en las noches de tormenta, aunque vivían lejos del campo. El recuerdo de la criatura nos perseguía y la sensación de ser observados nunca nos abandonó. Un mes después, Julián desapareció. Nadie supo nada de él, solo encontraron su auto cerca del molino, con las ruedas destrozadas y marcas de garras en la carrocería. La policía buscó durante días, pero no encontraron rastro alguno. El pueblo volvió a hablar de la maldición del molino y muchos evitaron la zona por miedo. Nosotros, los que sobrevivimos, sabíamos que la criatura seguía allí, esperando a su próxima víctima. El miedo se instaló en nuestras vidas y nunca volvimos a sentirnos seguros. Ahora, cada vez que escucho un aullido en la distancia o veo la luna llena, el recuerdo de aquella noche vuelve con fuerza. Sé que el hombre lobo sigue rondando la casa del molino y que nadie está a salvo mientras esa criatura exista. El molino sigue girando en las noches de viento, lanzando sombras monstruosas sobre el campo. Y yo, aunque intento vivir una vida normal, no puedo olvidar el terror que sentí ni la certeza de que algo nos observa desde la oscuridad, esperando el momento de atacar de nuevo.